Buenos días. Yo soy el profesor Vicente Menéndez, soy profesor de física y me he especializado en los últimos años en la historia y filosofía de la física, o sea, la epistemología. En este caso, mi contribución a la ENSINA 3 es dar algunos ejemplos de cómo podemos usar la historia y la filosofía de la ciencia en nuestras clases. El objetivo es mejorar, en definitiva, la enseñanza de la ciencia, en mi caso la física, pero creo que esto se puede extender a las otras ciencias naturales. ¿Cómo hacer uso de la historia y la epistemología para mejorar la enseñanza? Bueno, fundamentalmente cuando uno explica la parte conceptual. Yo entiendo que la física o la mayoría de las otras ciencias naturales, la química, la biología, tiene una parte conceptual que es fundamental, es un eje central, y luego una parte operativa, en donde están los problemas, las preguntas, la parte experimental. Yo uso la historia y la filosofía de la física en la introducción a los conceptos, no a todos, pero en aquellos conceptos que son fundamentales. Voy a hacer un ejemplo, en este breve tiempo que dispongo, de cómo enseñar, por ejemplo, el principio de inercia, que es un principio básico y fundante de la ciencia física, cómo hacer uso de la historia para explicarlo. Generalmente la explicación corriente en los libros de texto y que en general dan los docentes es el enunciado del principio y hacer algunos ejemplos. Bien, la cuestión para mí no pasa por allí. Yo voy a, enseñar el principio de inercia y lo primero que pregunto al alumnado es, díganme alumnos, ¿la Tierra está fija o se mueve? Entonces todos me van a decir, bueno, no, la Tierra se mueve, gira, rota una revolución sobre su eje cada 24 horas y luego una traslación alrededor del Sol de un año, como se lo han enseñado, lógicamente. Y entonces mi respuesta es, bueno, dígame, ¿ustedes observan que efectivamente la Tierra se mueve? Entonces ahí ya planteo una pregunta que los deja descolocados. Y les digo, más aún, pero ustedes me dicen, o generalmente dicen, el sol sale del este y se pone por el oeste. Así que ustedes con el lenguaje están construyendo un conocimiento. Me están diciendo que el sol es el que se mueve alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor del sol. O sea, con esto básicamente tenemos que el lenguaje está construyendo realidades. Y esa realidad realmente sabemos a través de los años y del avance científico que no es tal, que en general es la Tierra lo que se mueve. Ahora bien, inmediatamente les digo, si ustedes me dicen que la Tierra gira y da una revolución cada 24 horas, les digo, mire, hagan una cuenta muy sencilla. En el Ecuador, el Ecuador tiene una longitud de 40.000 kilómetros. Divídanlo por 24 horas y eso le va a dar la velocidad de rotación terrestre. Lógicamente, les da una velocidad mucho mayor que la velocidad del sonido, como 1600, 1700 kilómetros por hora, y ya también los deja descolocados. A su vez les digo, miren, si yo le doy el radio promedio de la órbita alrededor del Sol y en un año la Tierra gira alrededor del Sol en ese radio, que son 150 millones de kilómetros, le va a dar una velocidad de 31 kilómetros por segundo, lo cual es más de 100.000 kilómetros por hora. Entonces, a partir de allí, de estas cuestiones simples, quedan totalmente descolocados y dicen, ¿cómo esto puede ser posible? Entonces digo, y efectivamente, por eso los antiguos griegos, como Aristóteles, decían que la Tierra estaba fija y en el centro del universo. Obviamente porque es lo que nos dicen los sentidos, que eso es lo que ocurre. Aquí hay una primera cuestión, que los sentidos me engañan y que es difícil construir el conocimiento de cómo actúa la naturaleza. Esto es algo, una piedra en el camino que hay que decirles. No es fácil extraer a la naturaleza sus secretos. Por eso, cuando Copérnico en 1543 publica su libro sobre las revoluciones de los orbes celestes, diciendo que la hipótesis es que la Tierra gira sobre sí mismo y se traslada alrededor del Sol, es bastante descabellado en su momento. Y más aún, hay un argumento fortísimo de los partidarios de Aristóteles, de los aristotélicos, de por qué la Tierra no se mueve y por qué está quieta. ¿Qué decían ellos?
Este argumento central es un argumento que se llama el argumento de la torre, que está explicitado acá. Miren, acá tenemos la Tierra y tenemos una torre y una piedra, la que está acá marcada en colorado, que la voy a arrojar desde arriba de la torre. Pero claro, si la Tierra gira y a semejante velocidad, 1600, 1700 kilómetros por hora, la torre que gira conjuntamente con ella, en el tiempo en que la piedra tarda en caer, la Tierra ya no está en T, estará en T'. Entonces la piedra no cae al pie de la torre en T', cayó hacia atrás de la torre, unos cuantos metros. Sin embargo, si hacemos la experiencia, vemos que la piedra cae efectivamente al pie de la torre. Ergo, la Tierra, dicen los aristotélicos, no se mueve. ¿Y cómo destruir este argumento? ¿Cómo destruir este argumento? El primero que lo logró, en parte, experimentalmente, es Giordano Bruno. Se subió arriba de un velero, a la parte del vigía, y mientras el velero estaba en marcha, en movimiento, él arroja una piedra desde lo alto del mástil y observa que cae al pie del mástil, a pesar de que el velero estaba en movimiento. Y entonces Giordano Bruno dice, miren, la torre es el mástil, la tierra es el velero, se mueve y sin embargo cuando hago la experiencia se está moviendo el velero y la torre y la piedra sin embargo cae al pie de la torre. No sé por qué ocurre así, dice Giordano Bruno, pero no es un argumento demasiado convincente. Esto lo toma Galileo. Y Galileo, acá está la genialidad y acá está el parto de la nueva física, que destrona a la física aristotélica. Galileo nos dice que a medida que la Tierra se mueve y gira conjuntamente con la torre, la piedra, la piedra continúa con su movimiento, el movimiento inercial, de tal manera que acompasa, porque nadie está obstruyendo a este movimiento circular de la piedra, y por lo tanto a medida que la Tierra y la torre giran, la piedra continúa con ese movimiento y además va en caída, es decir, hace la descomposición del movimiento. Y por lo tanto puede explicar y destruir este argumento. Ahora bien, los aristotélicos responden, correcto, el argumento no es válido. Si la Tierra está quieta, la piedra cae al pie de la torre. Pero si la torre y la Tierra están en movimiento, también cae al pie. En los dos casos cae al pie de la torre. Y entonces a Galileo resulta que su principio de inercia, que en principio es un principio de inercia circular para Galileo, no lineal, porque el principio de inercia lineal está establecido primero por Descartes, contemporáneo de Galileo, y luego formalizado por Newton, una generación posterior. Es un argumento necesario el principio de inercia para demostrar el movimiento de la Tierra, pero no es suficiente. Bueno, explicado de esta forma el principio de inercia, o por lo menos en su introducción, uno tiene acá un valor agregado importantísimo, que es la cuestión histórica, que es la cuestión que la física no está desprendida del avance histórico, del desarrollo histórico de la humanidad. Esto es muy importante. Entonces, por un lado, explicando así el principio de inercia, los alumnos ven que todo aquello, y uno tiene que hacer hincapié en eso, que no hay que naturalizar las cuestiones, como esto de que la Tierra se mueve. El profesor no puede naturalizar algo que los sentidos no nos dicen que es así. Justamente tiene que hacer este trabajo de enfrentar al alumno al problema, no darle las respuestas, porque la física, la ciencia, no es un producto terminado, sino es parte de un proceso, y es un proceso histórico. Y esto es lo importante. La importancia es de la integración de la física, o sea, de una ciencia natural, con el resto de las áreas, con la historia. Uno puede también trabajar sobre la cuestión geográfica, es decir, dónde vivió Galileo, en el posrenacimiento italiano, donde había un movimiento cultural y de libre pensamiento importante para que estas ideas puedan surgir. Y también está la otra cuestión, que el juicio a Galileo
se desarrolla porque la Iglesia, que se basa en un dogma, en este caso la Biblia, como se basan en dogmas la mayoría de las religiones, dice, sobre todo en el Antiguo Testamento, varias veces, que Dios creó al mundo y lo puso fijo en el centro del universo. Entonces, esto es un dogma que es muy difícil rebatir, por eso Giordano Bruno fue a la hoguera y por eso Galileo fue condenado y a pesar de decir que se retractaba, pasó los últimos 9, 10 años de su vida preso. Entonces, estas cuestiones son importantes. Ahora sigo con algo más. Sigo con otro ejemplo, el caso de la gravitación universal.